Bueno, quiero comenzar agradeciéndole al equipo de alabanza por preparar nuestros corazones esta mañana. Es una realidad gloriosa y doctrina maravillosa que fue cantada, y espero que fue de lo profundo de sus corazones esta mañana, y espero que la predicación de tus palabras informe tus mentes y equipe tu vida para exaltar a Cristo más. Y si algunos de ustedes están visitando, y quiero que estemos en la misma página, estamos en el libro de Filipenses, y la semana pasada discutimos cómo hay amenazas a la iglesia de afuera, pero también hay amenazas internas, externas e internas. Y externamente el pueblo de Dios va a enfrentar pruebas, tribulaciones y sufrimientos, persecución por causa de su nombre en este mundo. Jesús dijo: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan. Eres bendecido. Y otra vez dijo: serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Jesús también prometió estas palabras que te animan. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los cristianos deben estar preparados para la persecución. Y sin embargo, esto parece que se acerca más y más. Y en el último día del Señor aprendimos que para que podamos vencer la oposición de este mundo, debemos mantener la unidad desde adentro de su iglesia. Y para que podamos enfrentar al mundo, primero debemos estar unidos como iglesia, unidos en nuestra práctica, como ya miramos que ya estamos en nuestra posición espiritual. Ya somos uno en Cristo, pero hermanos y hermanas, estamos viviendo de esa manera como uno. Y mientras continuamos mirando a Filipenses como una familia en la iglesia, miremos que la humildad es verdaderamente la clave para nuestra unidad, y es la humildad que da poder a nuestro testimonio al mundo. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2 mientras continuamos donde nos quedamos, y en el versículo 5 hasta el 11. De nuevo, Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5. El apóstol Pablo, hablando a los creyentes en la iglesia en Filipos, y a nosotros también esta mañana por medio del Espíritu Santo. El versículo 5 dice: haya pues en ustedes, ten esta mentalidad o esta manera de pensar, esta actitud en ustedes que también hubo en Cristo Jesús. Y ahora Pablo se va de hablar de algo grandioso como la unidad, algo tan grande como la humildad, para continuar con algo glorioso en la forma de Cristo. Verso 6, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es la palabra inspirada e inerrante y suficiente de Dios para nosotros esta mañana. Si tú y yo nos acercáramos a una persona extraña en la calle, o persona que no conocemos, y les preguntamos qué virtud, ¿cuál virtud te encantaría tener y que te gustaría crecer? ¿Qué crees tú que te dirían?
Yo estoy en el ministerio de la high school y muchos adolescentes dirían algo como, quiero tener más confianza, quiero ser más popular. Los padres a lo mejor podrían decir que ellos quisieran ser más pacientes, desearía mantener mi calma mejor con mis hijos. Y otros dirían que a lo mejor la seguridad, me gustaría poder hacer frente y realmente ser capaz de defenderme a mí mismo. Me atrevo a decir que nadie diría que si pudieran tener una virtud como la que vamos a ver esta mañana, nadie diría quiero ser humilde. Me gustaría ser más humilde de mente. Ese es mi objetivo en la vida. ¿Cómo puedo ser más humilde? Y aunque sabemos que la mayoría de las personas en el mundo no desean esto, en una sociedad que consistentemente nos está aventando la autoestima, me pregunto cuántos en la casa del Señor esta mañana desean esto, ser más humildes. Nadie puede entrar al reino de Dios sin humildad. Además, nadie crece espiritualmente en la gracia de Dios sin humildad. La arrogancia y el orgullo es como echarte de reversa y alejarte de Cristo. De hecho, actuamos más como Satanás cuando tratamos de elevarnos por encima de los demás, porque Satanás fue quien dijo en Isaías 14, subiré a las alturas del cielo, me elevaré sobre el trono de Dios. Y al mismo tiempo, y por otro lado, somos más como Jesús cuando nos humillamos para servir a los demás. Y se puede argumentar que la humildad es el principal virtud cristiana. Después de todo, fue como Jesús comenzó en las bienaventuranzas. Cuando Él lanzó el sermón del monte, Él dijo, bienaventurados son los pobres de espíritu. Y el apóstol Pablo en Efesios 4 dijo que este es el primer paso para caminar en una manera digna del llamamiento de Cristo, donde hemos sido llamados con toda humildad. Efesios 4:2. También Santiago como Pedro escribieron, Dios se opone a los soberbios, pero ¿da qué? Él da gracia a los humildes. Pedro nos llama a nosotros a que nos vistamos de humildad. Y todo esto es para decir que la humildad es indispensable para ti esta mañana, que la humildad es indispensable en la vida cristiana para cualquier crecimiento, para cualquier progreso, para cualquier utilidad para Cristo, para cualquier fruto que puedas producir. La humildad no es negociable. Este es el tema central de nuestro texto hoy, un llamado para nosotros para vivir en humildad con todos los creyentes. Vamos a mirar a la gloriosa cristología de Cristo. Pero esto no es una parte de la Escritura que se ha arrancado y puesto aparte solitaria. Acuérdate que esto es lo que Pablo usa para ilustrar lo que ya ha sido dicho, para vivir de una manera digna del Evangelio. Para vivir en unidad uno con otro, debemos de arroparnos de humildad. Debemos tener esta mente nosotros que también hubo en Cristo Jesús. Y así que en este glorioso pasaje Pablo declara la humillación y exaltación de Jesús para que tú, su iglesia, puedan vivir en una manera digna del Evangelio. Ahora vamos a comenzar en el verso 5 con la exhortación a la humildad. Ese es nuestro primer punto, la exhortación a la humildad. Pablo comienza dirigiéndose a cada miembro de la iglesia en Filipos y a cada miembro de la iglesia de Hickman Community Church esta mañana. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.
La actitud a la cual se refería en el versos 3 y en el 4 es una actitud de humildad. Esto es claro. Es una actitud de considerar a los demás más importantes que a ustedes mismos, de no exigir tu propio camino ni exigir tus propios privilegios, sino con humildad de mente, considerándose uno a otro como más importante que a ti mismo, no solo velando por tus propios intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Ten esta actitud. Esta actitud. Él está diciendo que tengas esta mentalidad en ti, este punto de vista, en esta postura mental, mientras tú vives la vida cristiana. Tu actitud fuertemente determina en gran parte las decisiones que tomas y la dirección en la que vas. Tu actitud no es algo secundario, sino es primario. Para que tu vida esté en camino con el Señor, es esencial para la vida y la piedad. Así que yo tengo que preguntarte, ¿cómo es tu actitud esta mañana? ¿Es una actitud piadosa? En cuanto, por ejemplo, a tu vida, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu cónyuge, en cuanto a tus hijos. ¿Qué tal en cuanto a tu iglesia? ¿Cuál es tu actitud esta mañana? El Espíritu de Dios nos está desafiando a cada uno de nosotros a tener esta actitud, la cual también estuvo en Cristo Jesús. Debemos tener esta actitud de humildad que glorifica a Dios. Y fíjate que nuestro texto está en el tiempo presente, es decir, que siempre debes de tener en esta mentalidad, cada momento de cada día. Tú debes de pensar de esta manera. Cuando te despiertas por la mañana, debes tener esta actitud. Cuando te vistes y vas a trabajar, debes de tener esta actitud. Cuando tú cuidas a tus hijos, cuando compartes tu vida con tu esposo o esposa, cuando compartimos nuestra vida uno con otro, así como el cuerpo local, debemos de tener esta actitud. También está en el estado de ánimo imperativo, lo que significa que Dios te ordena que tengas esta actitud. No es una recomendación, Él te dice, ten esta actitud. Y también está en la voz activa que te llama a actuar, a tomar acción. Tienes que moverte en esto. Tienes que ejercitar tu fe con temor y temblor, porque Dios te da esa voluntad de actuar. No está en la voz pasiva, no es algo que se te está haciendo a ti, sino que es en una voz activa. Este es un ejercicio de tu fe. Y también está en la segunda persona de plural, lo que significa que todos en el cuerpo de Cristo deben tener la misma mentalidad. Hay un lema popular que dice, por ejemplo, en el ejercicio, y esto es algo que decíamos mucho, la actitud es todo. La actitud es todo. Nuestra actitud es una de las partes más críticas de tu ser. De qué manera pensamos gobierna nuestra vida. Así que Pablo comienza no con nuestros sentimientos que vienen y van de un lado para otro, sino que él comienza con nuestra mente. Ponte esto, como cristianos esto significa que debes ser como Cristo, debemos imitar a Jesús. Y es por eso que Jesús dijo, síganme. Y en un aspecto importante de seguir y un componente importante de seguirlo a Él es tener esta actitud en humildad en ti mismo que también estaba en Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tengas esta humildad de mente como la tuvo Cristo. Camina en humildad, así como lo hizo Jesús. Esa es la exhortación que te está haciendo Pablo esta mañana. Él nos está llamando a cada uno de nosotros a que cuidadosamente y intencionalmente tengamos esta actitud. Y es una que requiere
que te niegues a ti mismo, es una que requiere que tomes tu cruz y que la cargues diariamente contigo y requiere que pongas a otros por enfrente de ti, que requieras que otro o que el bienestar de otro sea más importante que el tuyo propio. Requiere servir a los demás, pero sobre todo requiere someterse unos a otros. Piénsalo. ¿Qué tal si todos consistentemente practicáramos esta mentalidad? O yo sé que a todos lo hacemos en alguna vez, pero ¿qué tal si lo hiciéramos como el apóstol nos dice y como Cristo nos manda? Consistentemente aplicáramos esta mentalidad. No habría más problemas maritales, no habría más problemas relacionales, no habría más problemas dentro de su iglesia si todos tuviéramos esta mentalidad de humildad. Así que la clave para permitirnos caminar en unidad, como Pablo lo describió en versículos del 1 al 4, es la humildad. Y así que esta mañana espero que el Espíritu de Dios tome la palabra de Dios y de tal manera la imprima en nuestra mente y traiga esto una semilla en nuestro corazón, que traigamos esto a nuestros hogares, cada uno de nosotros, y nos vistamos de humildad. Ahora, el segundo punto. Esa fue la exhortación. Pero ahora nos vamos a la gloriosa realidad de nuestro ejemplo. Segundo, miramos al ejemplo de humildad. Esta es la instrucción para tu vida, el patrón en el que tú debes de seguir. Estas son las líneas en las cuales tú debes de regirte. Comenzando en el versículo 6, el apóstol Pablo presenta el ejemplo supremo de alguien que eligió la autohumillación. Nadie comenzó tan alto y después se humilló tan bajo como lo hizo el Señor Jesucristo. Y así que en el versículos del 6 al 8 vemos el ejemplo para seguir. Ahora, debemos notar que los versículos 6 al 11, vamos a mirar del 6 al 8 y luego del 6 al 11, pero del 6 al 11 fueron tomados por Pablo de un himno al principio del siglo. Había sido escrito antes del encarcelamiento de Pablo en el 61 después de Cristo, y por inspiración del Espíritu Santo toma este himno y lo inserta en esta gran epístola para instruir a nuestras mentes y equipar nuestros corazones esta mañana. Es conocido como el himno de Cristo y cada palabra destila verdad. Hay tanta teología que está estrechamente entretejida en este tapiz. Me encanta la música que cantamos los domingos en la mañana porque hay tanta teología rica, hay tanta verdad espiritual que está puesta en estos cantos. Regularmente así son estos cantos, ¿o no? Y aquí tenemos un canto de la iglesia primitiva. Tanta doctrina comprimida en estas palabras que nosotros solamente podemos tomar un poco esta mañana. Estuve como hasta las 2 de la mañana preparando para ustedes esta mañana y no era para decir que no digo que debe de ser dicho. Hay tanto que se debe decir esta mañana que simplemente no tenemos el tiempo. Pero date cuenta, mientras Pablo comienza con el ejemplo de humillación del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comienza con Cristo y las glorias del cielo y concluye con Cristo en la cruz del Calvario. Él comienza con el nivel más alto en el versículo 6 y termina con el nivel más bajo en el versículo 8. Cada afirmación en medio son como escalones en una escalera, cada uno yendo más bajo y más bajo y más bajo. El gran puritano del siglo XVII, Thomas Watson, comentó que el escalón más bajo fue el primero. Tantas veces pensamos de la cruz en el Calvario siendo
el punto alto o el punto bajo de la humillación de Cristo. Pero Watson argumenta que verdaderamente fue el primer escalón del cielo hacia la tierra. Fue el escalón más humillante para Cristo. Versículo 6, aunque existía en forma de Dios. Esta es una declaración de la deidad de Jesucristo. Habla de lo que llamamos como la preexistencia de Jesús, que antes de que Él se convirtiera en hombre y caminara sobre la tierra, Jesús ya existía como la segunda persona del Dios Trino. El Hijo estuvo con el Padre en perfecta comunión con el Espíritu antes de nacer en Belén. Jesús, el eterno Hijo de Dios, desde la eternidad pasada existía originalmente en la forma de Dios. Y otra vez esto habla de su deidad, de su naturaleza divina, de ser Dios, el Señor Jesucristo. Y también vas a notar que esto habla de la distinción dentro de la Trinidad. Hay un solo Dios, pero tres personas, y aquí hay una distinción en nuestro texto entre la persona de Dios el Padre y la persona de Dios el Hijo, que no es otro que Jesucristo. Ahora, antes de su entrada a este mundo, Jesús existía en la forma de Dios. Era, o como dice en el griego, morfe, su forma, su esencia, quien era. Él era en la forma de Dios, no en la forma de un ángel, no en la forma de ningún ser creado, sino en la forma de Dios eterno. Sin embargo, mira de nuevo el versículo 6. Sin embargo, Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque el Hijo de Dios es perfectamente igual al Padre, Jesús no consideró, esto es importante, Jesús no consideró la igualdad con Dios algo a que aferrarse. La palabra aferrarse significa aferrarte a algo para que no lo sueltes, aferrarte a algo y negarte a renunciar a ello. Cada privilegio de deidad pertenecía a Cristo, porque Él es Dios. Cristo tenía todas las razones para poner su derecho en primer lugar. Sin embargo, no vio su gloria divina como algo que debía aferrarse a toda costa. Es como un ladrón aferrándose a lo que tenía. Él no hizo eso. Él no se aferró a todo costo. Él no consideraba todos sus derechos como Dios, como algo a lo que tendría que aferrarse y no soltarlo. Mira el versículo 7, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Mira, escúchame atentamente. Esto es muy crítico para que hagamos esta distinción. Esta palabra despojar no significa que Jesús se haya despojado de su deidad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Durante todo el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra, Él afirmó ser Dios. Él demostró que era Dios y Él comprobó una y otra vez que es el Hijo de Dios. Él nunca dejó de ser Dios, sino que Él escogió no ejercer toda su divinidad al tomar sobre sí las limitaciones de la humanidad. Esto tampoco significa que Jesús cambió la deidad por la humanidad. Más bien, sino que Jesús era completamente Dios o verdaderamente Dios y verdaderamente humano. No hubo un intercambio, lo que significa es que cuando Jesús se despojó a sí mismo, Él eligió voluntariamente no usar todos sus privilegios, prerrogativas y poder que le pertenecen a Él como Dios. Él, por decirlo así, los puso a un lado, por decirlo así, en un lugar de humildad y Él se despojó de estas cosas.
John MacArthur declaró que Cristo se despojó de 5 cosas o beneficios. Número 1, MacArthur dice que él renunció su gloria celestial. Renunció ser adorado en el cielo para venir a este mundo y ser rechazado. Segundo, él renunció a su autoridad independiente. El Hijo eligió entregar su voluntad y su vida en perfecta obediencia gozosamente a la voluntad del Padre. Tercero, renunció a sus prerrogativas divinas. En otras palabras, primero fue su gloria, su autoridad independiente y otra vez sus divinas prerrogativas. Él eligió limitar el ejercicio de algunos atributos. Eso está allí, puedes usarlo cuando tú quieras, pero él limitó sus atributos algunas de las veces. Por ejemplo, su omnisciencia. Dios conoce todas las cosas. Jesús conocía los corazones de los hombres antes de que ellos dijeran una palabra. Y sin embargo, con respecto a su segunda venida, Jesús dijo, nadie sabe la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre. En algunas veces Jesús renunció al ejercicio de su omnipotencia, aunque era todopoderoso y como lo demuestra en los milagros cuando fue atacado por los elementos, la enfermedad, la muerte y el pecado. Cuando él fue atacado, él no ejerció ese poder. Él voluntariamente escogió no responder. Él pudo haber llamado una legión de ángeles, miles de ángeles para que vinieran y lo rescataran, como si lo ocupara esta ayuda, porque no necesitaba esta ayuda, pero él no ejerció su omnipotencia o su omnipresencia antes de nacer en un pesebre en Jerusalén. Jesús podía estar en todos los lugares, en todo tiempo, pero a través de su humanidad, él se humilló a sí mismo a través de las limitaciones de un cuerpo humano. Y por cuarto, que él también renunció a sus riquezas eternas. 2 Corintios 8:9 dice que aunque él era rico, por amor a vosotros, no por él, por amor a ustedes, él se hizo pobre para que ustedes, por su pobreza, pudieran ser ricos. El Rey de Reyes se convirtió en un humilde esclavo para ti o por ti. Quinto, el Hijo renunció a esta relación cara a cara con el Padre. A lo largo de toda la eternidad pasada, la Escritura dice que Jesús estaba en el seno del Padre. Y esta es una forma metafórica de decir que tenía comunión íntima, cercana con el Padre y obviamente con el Espíritu también. Así que en la encarnación comienza con humildad. Comienza con Jesús estando dispuesto a dejar de ir de la gloria que él tenía con el Padre antes de que comenzara el mundo y venir a la tierra a rescatar a aquellos que estaban perdidos. Jesús, el anciano de días, se convirtió en el infante de días. Jesús, quien dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, nació 2000 años después de la muerte de Abraham. Jesús, quien creó a los ángeles, fue hecho para vivir más bajo que los ángeles. Y Jesús es el Dios hombre, no Dios que mora en hombre. Históricamente la iglesia se ha referido a este milagro como la encarnación y a su acto de la kenosis. A través de su encarnación, Cristo se convirtió en algo de ser, digo esto otra vez, a través de su encarnación, Cristo se hizo en algo, además de ser Dios, sin
convertirse en nada menos que Dios. El Hijo de Dios se convirtió en lo que no había sido antes, un ser humano. Y así que Él tiene compasión para con nosotros. Él entiende nuestras debilidades, nuestra fragilez. Él fue tentado como tú en todas las maneras, pero sin pecar. Así que Él puede ser el sacrificio perfecto para ti y para mí. Su kenosis no fue una subtracción de su naturaleza, sino que fue una subtracción de sus privilegios. Voluntariamente Él se hizo un siervo. Jesús es el que tenía los mayores derechos, pero Él renunció a ellos. Él es el heredero legítimo del trono de David, pero vino a servir a su padre y a servir a aquellos que eran hijos de su padre por fe. Versículo 8. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, como ya lo hemos hablado, fue humillado cuando Él nació. Piensa no solamente de sus limitaciones y poner a un lado sus atributos, pero piensa del estado en el que Él nació. No nació en un palacio, no nació en una familia educada. Pescadores eran sus compañeros con los que Él se juntaba. Él nació en un pesebre. Nosotros vivimos en una comunidad de rancheros y sabemos que todo esto no huele bonito ni nada, y Él fue humillado cuando vivió como niño y como joven, humillado por el puro hecho de estar en este planeta en vez de estar en las perfecciones del cielo. Si no crees que estar aquí es una humillación, entonces no sabes cómo es el cielo. Pero Jesús no fue humillado tanto como iba a ser humillado. Aún había más. Tú y yo tenemos una cita con la muerte por la cual no tenemos control. Y como he mencionado, yo vengo de un trabajo donde hablaba de ejercicio y puedes hacer dieta y ejercitar, pero la muerte va a llegar y es inescapable. No te puedes escapar, pero no para Cristo. La muerte no tenía control sobre él. La muerte no pudo matar a Cristo. Él renunció libremente y voluntariamente a su vida. La muerte de Cristo no fue el resultado de un complot de los líderes religiosos, ni la traición de Judas, ni la protesta de la multitud, ni la sentencia del gobierno romano, ni las acciones de los soldados de los centuriones. El versículo 8 nos dice lo que realmente sucedió. El verso 8 nos habla de lo que estaba pasando tras bambalinas. Dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte. Jesús pudo haber declarado que su cuerpo era demasiado precioso para que fuera desnudado por los pecadores, que su sangre era demasiado perfecta para ser derramada por pecadores, sus manos muy perfectas y puras para ser traspasadas por pecadores, su vida demasiado sagrada para ser entregada por pecadores. Pero alabado sea Dios que no hizo eso. De otra manera, nunca hubiéramos podido ser salvos. ¿Cómo puede ser que Él muriera por mí y por ti? El versículo 8 continúa diciendo, no solamente murió, pero incluso muerto en una cruz. Y esto declara el alcance, la totalidad de su obediencia. La crucifixión, muerte en una cruz, era la forma más dolorosa, más cruel, más humillante de morir. Una persona era clavada con las manos y los pies a una cruz de madera que luego caía en un hoyo en la tierra y el peso del cuerpo estaba jalando sobre los clavos y estar
suspendido así sobre una cruz, pero agarrado por unas heridas en la mano, clavados con un clavo en una madera, donde esta víctima en la cruz trataba de levantarse para poder respirar y para que no se sofocaran hasta morir. Esta es una forma impensable y inhumana de ejecutar a las personas, y algunos se quedaban colgados de esta manera por días, dependiendo de su fuerza. La muerte por ahorcamiento, por quemar a una persona, hubiera sido más misericordioso que la crucifixión. Esto era doloroso. La cruz no fue solamente una ejecución, era tortura. Y esto no es para decir nada de lo que experimentó Jesús en camino a la cruz. Y sin embargo, esta degradación humana, mientras Jesús estaba en la cruz, desnudo ante los ojos humanos, mientras Él llegó hasta ese punto bajo, todo el camino para poder hacerlo por ti. El que no conoció pecado llevó el castigo del pecado. El justo fue crucificado por nosotros, los injustos. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y murió en nuestro lugar como un sacrificio sustitutivo por tus pecados, porque la paga del pecado, el pago del pecado es la muerte. Y si el pecado es tu camino, así va a ser tu pago. La tierra no tiene un pecado más oscuro, la historia no tiene una mancha más negra, la humanidad no tiene un lugar más sucio que el de la crucifixión del Salvador. Pero Hebreos 12:2 dice que Jesús es el fundador y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y estando sentado ahora a la diestra del trono de Dios. Esta es la encarnación. Esto es quien Jesús era. Esta es la razón por la que Él vino. Y esta mentalidad nos lleva a nuestro tercer punto, a la exaltación. Miramos que este ejemplo supremo nos lleva a la exaltación de la humildad encontrado en los versos 9 al 11. Al punto de que el Hijo se humilló a sí mismo es a la misma medida que el Padre lo exaltó. Nadie se humilló tanto como Cristo. Nadie ha sido exaltado tanto como Cristo. Queridos amigos, si tú caminas en humildad, Dios te va a exaltar, pero no hasta el punto que Cristo fue exaltado. Ahora, también aquí hay una lección para que nosotros aprendamos esta mañana, y es en pregunta: ¿deseas eso? ¿Deseas que la honra de Dios esté sobre ti? ¿Quieres ser eficaz en el ministerio y en el servicio? ¿Anhelas ser como tu Señor? Entonces debemos humillarnos, porque Dios se opone a los soberbios, pero Él da gracia a los que son humildes. Y mientras contemplamos la exaltación de Cristo, esta gloriosa teología de Cristo, sin embargo, tiene la intención de motivarnos esta mañana, para animarnos a nuestros corazones, que si tú vives en humilde sumisión al Señor Jesucristo, que Dios te va a exaltar, ya sea que en esta vida o en la venidera. Ahora, esto no significa que vayamos a tener exitosos a los ojos del mundo. Puede significar que somos
martirizados por nuestra fe, pero ciertamente significa que en nuestra muerte habrá una gloriosa recompensa que nos espera de nuestro Maestro. Y así que consideremos entonces el versículo 9 y abre con esto y dice, por esta razón. Esta es la causa, por esta razón también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre. La razón se refiere que Cristo se humilló a sí mismo tan bajo y como resultado Dios lo exaltó grandemente. En el original de griego lo tenemos como dos palabras, altamente exaltado, pero en el original es una palabra y la palabra exaltar significa levantar hacia arriba. Pero aquí en el griego hay un prefijo que se agrega enfrente de la palabra de levantar, que intensifica el verbo. Tú sabes cómo es esto. Mandamos textos a nosotros cada rato. ¿Qué significa que lo ponemos entre comillas? Si tú le mandas un texto a alguien, tú le pones esto en letras mayores y exclamaciones y algún tipo de emoji. Pero tú estás intensificando, debes escuchar esto y eso es lo que Dios está haciendo, está intensificando, magnificando esto, está poniendo un punto de exclamación, no solamente que Cristo está exaltado sobre todo, pero Él está por muy encima de todo. Amigos, vamos a ser exaltados, pero Cristo está muy exaltado. No hay nadie que esté en su categoría. Jesús está en una clase completamente solo. Él supera a todos, todo lo que va a hacer. El cielo es su trono y la tierra es su estrado debajo de él. Él es incomparable en su exaltación. Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. No alguna de autoridad o casi toda la autoridad. No, toda la autoridad. Nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una teocracia. Cristo reina. Efesios 1 comienza en el versículo 20. Efesios 1 en el versículo 20 declara esto. Él, mientras tú ves aquí Efesios, hay muchos de Él. Vamos a caminar. ¿De quién habla cuando dice Él? Verso 20. Él se refiere a Dios el Padre. Hizo que Cristo resucitara a Dios Hijo de entre los muertos y lo sentó a su diestra de los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y dominio y de todo nombre que sea nombrado, en caso de que pienses que alguien falta. Cada nombre que se nombra, y no solo en este siglo, no está sobre todo nombre que puedas pensar ahora o cualquier nombre que puedas pensar en el pasado, pero Él está sobre todo nombre que existirá, no solamente en este siglo, pero también en el venidero. Verso 22, y Él, el Padre, sujetó todas las cosas bajo sus pies, el Hijo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solo Cristo tiene toda la autoridad. Solo Cristo gobierna sobre todo, tanto dentro como fuera de su iglesia. Todas las demás autoridades son delegadas, por ejemplo, nuestros ancianos, padres. Todas otras autoridades son delegadas por Cristo. ¿Y de qué cantamos? Que todo alabe el poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traigan todos los diademas y corónenlo Señor de todo. De regreso a Filipenses, en versículo 9. Y le otorgó
el nombre que es sobre todo nombre. Aquí a Jesús se le da correctamente un nombre sobre todo nombre porque Él ha sido exaltado justamente por encima de todos y por encima de todo en el universo. Hebreos 1:4 dice que Él ha heredado un nombre más excelente. Y el nombre todavía no se le ha dado, no es Jesús. Vamos a regresar a eso. Espérense un momento. Versículo 10. Y en el comienzo del versículo 11, proporciona el propósito por el cual Dios el Padre exaltó a su Hijo, Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí está el nombre, es el Señor. El nombre de Jesús es el nombre de la encarnación de Cristo. El nombre de Jesús es el nombre de su humillación. El nombre de Jesús significa Jehová salva, ya que Él vino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y cuando María concibió por el Espíritu Santo, como tú sabes, un ángel se le apareció a José en un sueño diciendo, le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y los versículos 6 al 8 de nuestro texto se refería al cumplimiento de esa misión, de esa promesa. Pero ahora los versículos 9 al 11 están esperando al fin de la era, en el futuro, cuando Cristo regresará para gobernar y reinará en la tierra como lo hace en el cielo, para que a nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y esto ciertamente no está ocurriendo ahorita. Si nosotros lleváramos y lo aplicáramos ahorita, en este momento, a nuestros tiempos, eso no se está pasando. Pero va a pasar al final de los tiempos. Toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No quedará nadie de pie en ese último día. Toda rodilla se doblará en la presencia de aquel que ha sido exaltado tan grandemente. Cada rodilla. Esto significa toda la humanidad y todo en el reino angelical. Creyentes y no creyentes, los vivos y los muertos, los que están en el cielo y los que están en el infierno. Toda rodilla se doblará. Incluso aquellos que han vivido de manera tan arrogante y desafiante, independientes de Dios. Aquellos que rechazan someterse humildemente a Jesús por su fe. Los que se burlaban y se burlan del Evangelio, los que pisotean la preciosa sangre del Cordero. Se acerca ese día. Que incluso los que en ese último día doblarán la rodilla ante el Señor. Y no en una fe salvadora. No que van a confesar al Señor, a Jesús como Señor para su salvación, sino que lo harán para su perdición. Van a doblar su rodilla con corazones endurecidos, con dientes apretados, pero sin embargo doblarán su rodilla bajo la supremidad de Cristo Jesús. Cada rodilla se doblará. Ahora, amigos cristianos, hermanos, hermanas, nosotros gozosamente, o no, alegremente, con toda voluntad, nosotros nos arrodillaremos porque Él es digno. Y te puedes imaginar cómo será ese día, ver a Jesús cara a cara, tener nuestra fe convertirse en vista, mirarlo como es verdaderamente, no simplemente el carpintero en el Calvario, pero como el Rey de Reyes y el Señor de Señores y su rostro brillando mucho más que el sol. ¿Cómo va a ser eso? Mirarlo. Para mirarlo en su trono y exaltado,
Qué día maravilloso va a ser ese. Y luego Pablo dice que toda lengua confesará. Todos los idiomas de cada persona, cada tribu, cada nación confesará, como ellos públicamente reconocerán que Jesucristo es el Señor. Este es el nombre dado sobre todo nombre, que Jesús es Señor. Este es el nombre que se da en su coronamiento. Este es el nombre de su exaltación. Y es un reconocimiento absoluto de su soberanía. Y aunque Él ha sido Dios de toda la eternidad pasada y en este momento, al final del siglo, que el velo se caerá para que todo el mundo, todo en el cielo y debajo del cielo, mire quién Jesús es, y va a haber una aclamación universal del señorío de Jesucristo. No habrá ateos en este último día. No habrá agnósticos en este último día. No habrá cultos en este último día. Cada musulmán, cada mormón, cada testigo de Jehová, todos verán a Jesucristo por lo que Él es, y todos doblarán la rodilla y proclamarán que Él es el verdadero y Dios vivo, y lo proclamarán como Señor. Y entonces, todos ellos serán arrojados a las profundidades del infierno y al tormento de los condenados para siempre y siempre, donde solamente hay crujir de dientes. ¿Sabes? Que hay una cosa, es decir, que Jesús es el Señor, pero incluso el diablo sabe eso. Incluso sus demonios saben eso. Pero es otra cosa para proclamar que Jesús es mi Señor y que Él es mi Salvador. ¿Es eso cierto de ti? ¿Has doblado tu rodilla? ¿Has confesado en esta vida y estás viviendo como si Jesús es tu Señor? La muerte viene inesperadamente. Y puede que estés sentado aquí esta mañana, tranquilo en tu salud, seguro en tu bienestar. Y entonces podrías irte mañana sufriendo en agonía. Sí, tal vez. A lo mejor hoy. O a lo mejor en esta hora. O incluso en el próximo minuto. Es cierto. La muerte llega inesperadamente. Tú no sabes el día, no sabes la hora, pero Dios sabe y Él ha sido misericordioso. Incluso esta mañana, ¿qué le vas a decir en ese día? Si tú estás aquí esta mañana y no estás en Cristo, ¿qué excusa vas a hacer? Tú has escuchado el Evangelio y tú a lo mejor vas a decir, no sé qué hacer. Claro que sí sabes, tú sabes lo que debes hacer. Sométete a Cristo. Dobla tu rodilla, confiésalo como Señor y sé perdonado y sé limpiado. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hechos 16:30. Preguntan al apóstol, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida al Rey Jesús. Deja de jugar juegos con Dios. Confiesa y aléjate de tu pecado y comprométete dedicadamente a seguir a Jesús. Rebájate en su presencia y no esperes hasta ese último día, porque será muy tarde. Así que, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy?
mientras aún puedes recibir su gracia, mientras aún puedes recibir su perdón y mientras toda puedes vivir esta vida deleitándote en su amor. Él es un Dios bueno. Él es tan maravilloso, tan amoroso, tan perdonador, tan paciente. ¿Por qué no quisieras servirlo? Y finalmente tenemos este himno de alabanzas al final del versículo 11. Para la gloria de Dios Padre. Todo es para la gloria de Dios. Aún la exaltación del Hijo es para la gloria del Padre. No hay celos dentro de la deidad, no hay competencia por la adoración. El Padre recibe su mayor placer cuando su Hijo recibe la confesión que Jesús es el Señor. Y del mismo modo, el Espíritu sirve como un enfoque para magnificar al Hijo. Y da gloria al Padre exaltando al Hijo sobre tu vida. Deja que tu mente se asombre tu alma, deja que esto inunde tu corazón, confiesa a Jesucristo como Señor para que el Hijo quite todos tus pecados, para alabanza de la gloria del Padre. ¿Y a dónde vamos de aquí? ¿Qué hacemos con esto? Yo sé que muchos de ustedes están en Cristo, alabados al Señor. ¿Y esto qué significa para mí? Bueno, sin duda los versículos 5 al 11 muestra que Jesús fue gloriamente recompensado por su autohumillación, incluso hasta la muerte. Y también será cierto para ti, porque Dios dice que el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Mateo 23:12. Pero este himno no se coloca aquí para darnos una teología abstracta del siglo I, sino para que tengamos esta mentalidad, esta actitud como también estuvo en Cristo Jesús. Este es el patrón que se nos pone enfrente de nosotros. No hay nada que Dios te ponga que no puedas hacer. No hay nada que esté por bajo de nuestra dignidad, más abajo de nosotros. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, demostró para nosotros la actitud y la mentalidad que tú debes de tener para el resto de tu vida cristiana. Así que vivamos en una manera digna de este Evangelio y que nosotros persigamos la unidad en este cuerpo cristiano, humillándonos a nosotros mismos bajo el poderoso mano de Dios, y Él nos va a exaltar en el tiempo apropiado. Oremos. Padre Celestial, hemos considerado las gloriosas realidades de Cristo y hemos sido confrontados con su supremacía y verdaderamente hemos encontrado contigo. Te pedimos, Señor Jesús, que tengas misericordia aquí, a los cuales no se han doblado su rodilla y que te confiesen como su Señor, creyendo que tú moriste por ellos, que ellos se arrepientan de sus pecados de rebelión y que te acepten como su Salvador y así puedan recibir vida eterna. Oramos, Espíritu, que tengas misericordia a todo corazón y que permitas caminar en humildad para que podamos ser diligentes preservando la unidad en paz. Pedimos estas cosas para nuestro mayor bien y la mayor gloria de nuestro Dios Trino. En el nombre de Jesús. Amén.